Profesora. Vamos a empezar ahora entonces con lo que dijimos ayer de la factorización. Aquí, bueno, la primera parte, lo que llamamos factorizar, es un proceso que como aquí indica, ¿sí? Vamos a tener tanto una división como una multiplicación. ¿En qué aspecto? O sea, ¿qué es lo que vamos a dar? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí la expresión, es que esta cosa se brinca, se brinca. Tenemos esta situación que dice, bueno, si nosotros multiplicamos a más b por a, vamos a obtener a cuadrada más ab. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dado que a y ab dan, al multiplicarse entre sí, dan como producto a cuadrada más ab, entonces son factores o divisores de a cuadrada más ab. ¿Qué quiere decir? O sea, nosotros cuando tenemos esta situación, vemos aquí de que esta a está en ambos términos. Entonces, en ese caso, cuando yo veo que está en los dos términos, puedo sacar una a, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir mis términos del lado derecho entre esa, por eso decíamos que a veces es una multiplicación o una división, y a la hora que yo hago la multiplicación, estoy hablando que se habla de factores, ¿sí? Así como cuando ustedes conocen esa reglita del orden de los factores no altera el producto, pues precisamente cada uno de los miembros de una multiplicación se le conoce como factor. Así como en la suma nos hemos referido a en la suma o la resta, cada uno de los términos o de los miembros de esa suma le hemos llamado términos, aquí se les conoce como factores. En este caso, fíjense lo que me dice aquí es, si yo tengo del lado derecho una expresión y le estoy igualando a la del lado izquierdo, lo que me está mencionando es que ya sea x más 2 o x más 3 son factores, ¿sí? De x cuadrada más 5x más 6. Entonces, vamos a ver, me dice, bueno, no todos los polinomios se pueden descomponer en factores, ¿sí? Por ejemplo, los números primos, ustedes los conocen, que nada más se pueden dividir entre ellos mismos y entre la unidad. De la misma manera, hay expresiones que me dicen, nada más se pueden dividir entre sí mismas. Y por ejemplo, A más B no puede descomponerse en factores, ¿sí? Más que si lo multiplicamos por 1. Pero si no, ya está en su más mínima expresión. El primer método de factorización que vamos a ver es lo que se llama factorización de un monomio o factor común de un monomio. Fíjense en este caso, aquí tenemos a cuadrada más 2a. ¿Por qué hablamos de un factor común? Porque si yo veo en cada uno de los términos de mi expresión algebraica, está la misma variable. En este caso sería la a. Por lo tanto, a cuadrada y 2a tienen un mismo factor. Y ese factor se le conoce como factor común. Por lo tanto, si yo divido a cuadrada entre a, me queda a, y 2a entre a es igual a 2. Por lo tanto, fíjense, por eso yo les decía que una factorización
es igual a una multiplicación y a una división. ¿En qué aspecto? A la hora que yo obtengo el factor de mi expresión, que en este caso es A, yo voy a multiplicar esa A por algo. ¿Pero por qué algo? Ah, pues la división de ese factor, ¿sí? De los términos de mi expresión entre ese factor. Por eso decimos A cuadrada entre A es igual a y 2A entre A me queda 2. Aquí a lo mejor es la explicación, vamos a decirle científica, entre comillas, de lo que hacemos al factorizar. Para nosotros es muy fácil ver, pues realmente la A se está repitiendo en los dos términos que tengo de mi expresión, entonces puedo sacarla y abro mi paréntesis y multiplico. Ok, para nosotros es más fácil. Nos ahorramos algunos pasos, pero no hay problema. Aquí, por ejemplo, tenemos que factorizar, dice 10b menos 30ab cuadrada. ¿Cuál es mi término común? De momento, si podemos pensar vamos a ver, ya habíamos visto el segundo ejemplo, chicos. Es la que está explicando, maestra. Perdón, es que se me fue la señal. Entonces, decíamos, sacamos el 10b y entonces lo que realmente hacemos, aunque para nosotros ya es muy intuitivo, lo que realmente hacemos es 10b menos 30ab cuadrada, lo dividimos entre 10b. 10b entre 10b, pues me da 1. Y menos 30ab cuadrada entre 10b me da menos 3ab. Entonces ya quedó factorizado. Les decía que nosotros lo hacemos como que más ágil, no estamos pensando en la división, pero pues esta es una manera de hacerlo, ¿no? O lo que realmente se hace. Ahora, factorizar 10a cuadrada menos 5a más 15a cúbica. Aquí sí vemos, ¿sí? Tenemos a la a que está en todos los términos. Y también vemos que los coeficientes son factores entre sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos este tipo de expresiones y que vemos que un factor se está repitiendo en todas, tenemos que tomar en primer lugar los términos que tienen el menor exponente. En este caso tengo a cuadrada y a cúbica. Entonces, mi factor común va a ser el que tiene la más baja, el más bajo rango, ¿no? En este caso sería A. Y entre 5, 10 y 15, el factor más bajo es 5. Entonces, tenemos que el factor común va a ser 5A y nosotros vamos a dividir toda mi expresión entre 5A, de tal manera que 10a cuadrada menos 5a más 15a cúbica es igual a 5a por 2a menos 1 más 3a cuadrada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se van acordando? Sí, por favor. Ahora, siguiente método. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Decíamos, bueno, ¿cuándo tenemos un cuadrado perfecto? No trinomio, nada más el cuadrado. Tenemos un factor y lo dividimos entre él, nos va a dar de una manera algo entero, ¿no? O sea, como ejemplo, aquí tenemos 4a cuadrada. Es un cuadrado perfecto, pues, porque es el cuadrado de 2a.
Si yo multiplico 2a por 2a, me queda 4a cuadrado, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que un cuadrado perfecto es cuando yo puedo obtener la raíz cuadrada del término, ¿sí? Ahora, si nosotros recordamos, cuando hacemos un cuadrado, cuando tenemos un binomio cuadrado, ¿sí? Nosotros lo que vamos a expresar es que voy a tener ya sea una suma o una resta elevada al cuadrado de dos términos. Por eso es binomio. Y eso va a ser igual a mi binomio. Es importante porque también nos ayuda a decir cuántos términos tiene ese binomio al desarrollarse. Entonces, en este caso, si es cuadrado, ya sé que tiene tres términos. Si hubiera sido cúbica, al desarrollarse va a tener 4, o sea, siempre va a haber uno más. Entonces, vamos a ver. Aquí nos dice, ¿no? Primero, para poder calcular esto, vamos a ver, a ordenar nuestro trinomio con relación a alguna variable o algún número, ¿sí? Vemos si el primero y el tercer término tienen raíz cuadrada, y si la tienen, vamos a tomar esas raíces, las multiplicamos entre sí y luego las multiplicamos por 2. Y si ese valor que me queda es el segundo término, estamos hablando que es un trinomio cuadrado perfecto que me va a dar un binomio al cuadrado. Fíjense aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, aquí, el ejemplo 4. Me dice factorar m cuadrada más 2m más 1. ¿Qué es lo que hicimos? Primero y tercer término, saqué raíz o calculé la raíz y sí la hay. Me queda m y 1. Si yo multiplico m por 1 por 2, me queda 2m positivo, que es el valor del segundo término. Por lo tanto, yo puedo tomar mis dos raíces y sumarlas para elevarlas al cuadrado. Entonces, cuando yo factorizo, me queda de esta manera m más 1 al cuadrado. Acá, siguiente, fíjense, sería 4x cuadrada menos 20xy más 25y cuadrada. Primero y tercer término calculamos raíz. Nos queda 2x, la de 4x cuadrada, y 25y cuadrada es igual a 5y. Si yo multiplico 2x por 5y, me queda 10xy. Pero como es el doble, tengo que multiplicarla por 2, nos da 20xy, que es el término del segundo, el segundo término de mi trinomio. Y vamos a ver cómo hacemos lo de los signos, porque cuando todos son positivos, pues es muy bonito. Pero en este caso, quien manda es el signo del segundo término. Recuerden que el primero y el segundo y el tercer término deben de ser positivos porque los voy a elevar al cuadrado. Y si son negativos, no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, tienen que ser positivos y entonces quien va a mandar en mi binomio va a ser el signo que tenga el segundo término del trinomio. En este caso es negativo, por lo tanto tomo 2x y 5y y las resto.
2x menos 5y y todo ese término lo elevo al cuadrado. También lo puedo escribir así, sí, al revés, 5y menos 2x al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que la suma y la suma es ¿cómo se llama? Es conmutativa. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Ya recordaron más o menos lo de la factorización? Sí, Sí. Bueno, diferencias de cuadrados, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice? Que bueno, que cuando yo tengo el mismo término, el mismo factor, perdón, pero en uno se está sumando y en el otro se está restando, podemos simplificar nuestra expresión diciendo a cuadrada menos b cuadrada, que es lo que conocemos como la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos que dos términos se están restando? Entonces, lo que hago primero es revisar si esos dos términos tienen raíz cuadrada. Si ambos tienen una raíz cuadrada, entonces estamos hablando de que tenemos una diferencia de cuadrados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar las raíces y voy a abrir dos binomios. Uno que sume esas dos raíces y otro que reste. Y de esa manera nosotros vamos a tener lo que sería un factor común. Ahora, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Aquí me dice, bueno, aquí veo que pues podríamos pensar, ay, pero 1 menos x cuadrada estamos viendo que sí tiene cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada, perdón. El 1, pues también tiene, entonces decimos, raíz de 1, 1 y raíz cuadrada de x cuadrada es x. Aquí están mis dos raíces. Por lo tanto, yo las voy a tomar y en el primer término lo voy a lo resto y en el segundo lo sumo. Aquí no es necesario que sea primero el menos o el más. Pudo haber sido 1 más x por 1 menos x. Otro más, fíjense aquí. Aquí ya está un poquito más picudo porque vemos que hay los términos tienen un coeficiente, ya no es tan fácil. Entonces, tomamos primero y segundo término, les calculo la raíz. Si la tienen ambas, entonces puedo tomar esas raíces, como en este caso 16, raíz cuadrada de 16, x cuadrada me queda 4x, y la raíz cuadrada de 25y cuadrada me queda como 5y. Tomo las dos raíces y abro dos binomios. En uno sumo mis raíces y en el otro lo resto. 5y nos queda como 4x más 5y por 4x menos 5y. Fíjense cómo también nosotros lo podemos hacer con fracciones, ¿sí? Aquí tenemos a cuadrada entre 4 menos b cuadrada entre 9. Pues sabemos que hay b si tienen cuadrado, pero habría que ver si los denominadores también tienen esa raíz cuadrada. Vemos que sí la tienen y por lo tanto tomo mis dos raíces y en un binomio las sumo y en otro las resto. Y podemos ver muchísimos más ejemplos sobre esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, mande, mijita. Miss, ¿qué pasaría si el número no tuviera raíz? No lo puedes factorizar. ¿Y se tendría que resolver por otro método? De esta manera no lo puedes resolver. Pero a lo mejor hay otra forma, ¿no? A lo mejor
el término se está repitiendo, o sea, hay un factor común en todos los términos. Entonces, bueno, ya te vas por ese método. O, ahorita vamos a ver los dos casos donde no hay esa situación, por ejemplo, del binomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, vamos a ver que no es único. Hay otros trinomios que no son perfectos, pero sí los puedo factorizar. Por eso les decía, no todas las expresiones son factorizables, ¿eh? No todas. Por eso hay que tener un poquito de cuidado cuando realizamos esa factorización. ¿Sí, corazón de melón? Bueno, Sí, gracias, Miss. vamos a ver. Aquí, la siguiente. Fíjense, tengo, esta está un poco más compleja, ¿no? Podríamos pensar, pero vean qué sencillo es esto porque nosotros tenemos aquí una diferencia. Y vemos que estas dos expresiones están elevadas al cuadrado. Veo si tienen raíz. Vemos que sí, que por un lado sería a más b y por el otro c. Tomo mis dos raíces y las pongo en un binomio. En este caso va a ser a más b más c y en el otro a más b menos c. Y se están multiplicando y esto me va a dar como resultado estas dos expresiones. Si yo las quiero comprobar, pues nada más tendría que hacer la multiplicación de estas dos. No me va a salir de inmediato esto, ojo, sino que en este caso lo que voy a obtener va a ser primero un trinomio por la parte de a más b. Voy a obtener un trinomio cuadrado perfecto y la c pues ya sé que tiene raíz, no hay ningún problema. Pero si nosotros hacemos bien nuestras raíces, vamos a tener una buena factorización, ¿no? Ahora, fíjense, ojo con esta, porque aquí vemos que dice trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya no es un trinomio cuadrado perfecto, que podría resolver el trinomio cuadrado perfecto de como esta metodología que vamos a ver, sí se puede hacer. Pero en este caso, esta metodología fue diseñada para aquellos trinomios que tienen como coeficiente el término cuadrado el valor de 1. Si ya que hay otro coeficiente, ya no puedo seguir esta forma, ¿sí? O este método. Si se fijan ustedes, aquí hay cuatro trinomios. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Acá. Tengo 4 trinomios y si ustedes ven, el primero tiene 2 signos positivos, uno positivo negativo, 2 negativos y uno negativo positivo. ¿Por qué les hago la aclaración de esto? Porque nosotros necesitamos tener, ver los signos porque son importantes a la hora de factorizar. Ahora, también vean que todos mis términos cuadráticos tienen como coeficiente el 1. ¿Sí? Entonces dice, son estas las condiciones. El coeficiente del primer término es 1. Si no es así, no lo puedo hacer. ¿Sí? El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer término. En el primer y segundo términos. Y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Vámonos a analizar el tercero. A cuadrada menos 2. Ay, perdón, aquí debe de ser A. Lo que pasa es que la máquina cuando ponemos este tipo de expresiones, solita la pone como
como si fuera un número ordinal, ¿no? Entonces, en este caso sería a cuadrada menos 2a más 15. Vamos a ver, condición primera, coeficiente 1 en el término cuadrático, sí. Segundo término. Segundo término. Tiene la misma letra que el primero. Veo que hay una A y con exponente 1. Y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positivo o negativo. El tercer término es independiente, o sea, no depende de que si haya o no, es independiente. Si tengo estas condiciones, entonces sí puedo factorizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a descomponer nuestro trinomio en dos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos binomios, donde voy a tener en este caso, bueno, como era x cuadrada, el primer término pongo x en uno y x en otro. Ese es nuestro primer paso. Segundo paso, ¿sí? En el primer factor después de x se escribe el signo del segundo término del trinomio y en el segundo factor después de x se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Sé que suena un poquito trabalenguas, pero créanme que si ustedes siguen estos pasos, no van a tener ningún problema. Lo que me dice aquí es este segundo paso. Yo abrí dos paréntesis. Bueno, ¿qué signos voy a poner en ellos? En el primer término, ¿sí? En el primer binomio, perdón, voy a poner el signo del segundo término del trinomio. En este caso es más, lo pongo aquí, en el primer término. ¿Y qué voy a hacer? Para el segundo factor, voy a multiplicar los dos signos de mi trinomio. Más por más me da más. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos bien? Bueno. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Estos números son los segundos términos del binomio. Si son diferentes, dos números, ¿sí? Cuya diferencia, cuya resta, sea el valor absoluto del segundo término del primer trinomio, del primer binomio, y el segundo sea el producto. El mayor de estos números siempre va a ir en el primer binomio. Fíjense acá. Bueno, voy a regresar acá y vamos a ver. Dice, vamos a descomponer este trinomio, ya habíamos visto. Veo que cumple las condiciones, primer término o el coeficiente del término cuadrático es 1, el segundo término involucra al primer término, que sería mi x, a la variable, con exponente 1 y puede tener cualquier coeficiente. Y el segundo término es un término independiente. Por lo tanto, estamos hablando que tengo un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué hago? Abro dos paréntesis. Ya habíamos visto esto. Pongo x en cada uno de ellos. Si es en el primer binomio que pongo, el signo del segundo término. Multiplico más por más, me da más, y entonces es el término, es el signo de mi segundo binomio. Ahora, como son iguales, tengo que buscar dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. Yo por lo general para encontrar esos dos números, lo que hago es fijarme en el término independiente y veo qué valores me pueden dar
en este caso, por ejemplo, el 6. Si yo multiplico dos números, ¿qué números serían? Ah, pues el 2 y el 3. Ya tengo dos números. Si los sumo, me queda 5, ¿sí? Entonces, ya la hice y pongo esos valores en cada uno de mis paréntesis. Ahora, vamos a hacer el otro. Fíjense acá, por ejemplo, tengo x cuadrada menos 7x más 12. Coeficiente 1 del término cuadrático, sí. El segundo involucra a la x con exponente 1, sí. Y el tercer término es un término independiente. Por lo tanto, tengo un trinomio de esta forma. ¿Qué hacemos? Abrimos paréntesis. Pongo x en uno, x en otro. ¿Qué hacemos? Para el primer binomio tomo el signo del primero, del segundo término de mi trinomio. Multiplico los signos de mi trinomio. Menos por más, menos. Entonces ya tengo esto. Como son iguales, ojo, tengo que buscar dos números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12. ¿Ok? Fíjense, a lo mejor esto se les hace un poco tedioso en el aspecto de que, pues yo factorizo más rápido. Sí, pero a veces nos cuesta trabajo los signos. En este caso vemos, con esta reglita no hay pierde, porque siempre va a ser el valor absoluto de mis dos términos del trinomio por la ley de los signos que ya manejé antes. Entonces, veo, con 12, ¿qué factores me pueden dar 12? Bueno, 1 por 12, 2 por 6, 3 por 4. Y ya la otra sería 4 por 3, 6 por 2 y 12 por 1. ¿Ok? Entonces me quedo 12 más 1, perdón, 12 menos 1 no me da 7. 6 menos 2 tampoco me da 7. ¿Sí? Perdón, 6 más 2. Lo único que me da es 3 más 4 me da 7 y 4 por 3 me da 12. ¿Qué hago? En un momento pongo el 3 y el 4. Yo les recomiendo que se acostumbren a poner siempre el más grande en el primer binomio. ¿Por qué? Porque necesitamos ver qué pasa cuando mis signos son diferentes. Aquí, si ustedes se fijan, estos dos ejemplos fueron que a la hora de que yo divido el binomio, el trinomio en dos binomios, en ese momento los signos serán iguales. Por eso buscaba algo de la suma y ya no me preocupo si es positivo o negativo. En este caso, vemos, cumple las normas si el coeficiente 1, el término X está en la primera potencia y tengo un término independiente. Abro mis dos paréntesis. Signo del primer binomio, el primer signo que aparece en el trinomio o el signo del segundo término del trinomio. Multiplico más por menos, menos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que los signos de mis binomios son diferentes. Eso me dice que tengo que encontrar dos números que ahora restados me den 15 y multiplicados me den perdón, que restados me den 2, multiplicados me den 15. En este caso, ¿sí? Vamos a ver qué hacemos. Me dice, bueno, me vuelvo al 15, chicos, que esa es la base, ¿no? ¿Qué números multiplicados me dan 15? 1 por 15, 3 por 5. 5 por 3. No. ¿Sí? Y 5 por 3 y 15 por 1. Y entonces
¿Qué hacemos? Resto. 5 menos 3 me da 2 y 5 por 3 son 15. Por lo tanto, ya encontré esos dos números. Aquí lo importante es que el mayor siempre va en el primer binomio. Bueno, perdón, pero les digo, no vi el reloj. En este caso, decíamos, tenemos entonces que los dos números buscados serían 5 y 3. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que a la hora de que yo multiplico mis binomios, me debe de dar la misma expresión que el trinomio. Por eso es importante que si nosotros seguimos esta reglita, ¿sí? De estos 4 pasos, que en sí son 3, y son 2 iguales para cualquier trinomio. Y ya el tercero y cuarto va a depender de los signos de nuestros binomios. Si nosotros aplicamos las reglas, no va a haber pierdes. En este caso, por ejemplo, que fueron 5 y 3, ¿qué voy a hacer? Voy a sí, ¿verdad? Voy a poner siempre el mayor de esos números en el primer binomio. ¿Ok? Entonces, en este caso, x cuadrada más 2x menos 5 va a ser igual a x más 5 por x menos 3. Y ya factoricé. Ahora, vamos a ver nuestra siguiente expresión. Espérenme. Espérenme, porque x cuadrada más 5x. Espérenme. Aquí es menos, es que no va a tener que salir de aquí. En este caso, en nuestro siguiente. Ay, ¿qué hice? ¿Ven la presentación? No, ¿verdad? No, profesora. Espérenme. Es que por andar picando. Ok, espérenme. Estábamos en este. Ok, aquí digo, por alguna razón me pone un cuadrito allí raro. Debe de ser el signo menos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí sería, ¿cumple con todas las condiciones? Sí. Abro paréntesis. Pongo X en un término, X en el otro término. Luego, signos. El signo de menos el primer signo del trinomio va en el primer paréntesis. El segundo binomio vamos a tener que hacer la multiplicación de los dos signos del trinomio. Menos por menos, más. Como mis signos de los binomios son diferentes, tengo que buscar un número, dos números que restados me den 5, multiplicados me den 14. Descompongo primero el 14 porque es más fácil encontrar esos números. Y entonces veo, la única manera de descomponer 14 es 1 por 14 y 7 por 2. El 1 menos, 14 menos 1 me da 13, no fue 5, pero 7 menos 2 sí me da el 5 que estoy buscando. Y entonces, ¿qué hago? Veo que mis factores son 7 y 2. ¿Qué voy a hacer? En el primer binomio coloco el 7, que es el mayor, y en el segundo coloco 2, que es el menor. Y quedó factorizado. Yo les decía que si pueden seguir estas reglitas, está perfecto,
porque ya no tenemos que pelearnos, porque muchas veces, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto el 2 en el primer binomio y el 7 en el segundo? Me va a dar otra expresión, no me va a dar x cuadrada menos 5x menos 14, sino que me va a dar otra expresión diferente. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado, pero de verdad, créanme, si seguimos nuestras reglitas, no va a haber problema. Como verán, bueno, ya hemos visto estos binomios. Mañana, porque ya no nos da tiempo, ustedes y yo tenemos clases, fíjense cómo aquí ya tengo otro tipo de trinomio. Ya tiene coeficiente, el término cuadrático. Entonces ya no lo puedo resolver con la metodología anterior. Vamos a ver de qué manera lo resolvemos, ¿ok? Entonces, chicos, los veo mañana. Sí, profesora, muchas Sí, gracias. sí, por favor. Que tengan un buen día. ¿Sí? Profesora,